Un saludo, apreciado hermano y hermana. Estamos estudiando la lección número 3 que habla acerca del contrato del diezmo. Y esta es la lección para el día de hoy, domingo 15 de enero 2023. Y la lección de hoy se titula El diezmo equivale a un décimo. O podemos también responder la pregunta, ¿qué es el diezmo? Para la lectura bíblica de hoy encontramos Nehemías 10:37 y dice así: que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Acompáñenme en oración para proseguir con nuestro estudio de la lección de este día. Querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra en esta oportunidad. Oramos para que la conducción del Espíritu Santo sea una realidad en el estudio de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi apreciado hermano y hermana, los diccionarios definen el diezmo como una décima parte de algo o 10%. Probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entendemos que todo lo que tenemos pertenece a Él en primer lugar. La legislación del diezmo dada a Israel en el monte Sinaí señala que el diezmo es santo y pertenece a Dios de acuerdo a Levíticos 27, 30 y 32. Dios pide solo su 10%. Nuestras ofrendas de gratitud son distintas del diezmo, son adicionales. El diezmo es el testimonio mínimo de nuestro compromiso cristiano. En ningún lugar de la Biblia encontramos alguna indicación de que la porción de Dios sea menos de una décima parte. Cuando leemos Génesis 14, 18 al 20 y Hebreos 7, 1 al 9, nos preguntamos cuál fue la respuesta de Abraham al encontrarse con Melquisedec. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuánto tiempo atrás en la historia se remonta la práctica del diezmo? La primera mención del diezmo en la Biblia está en Génesis 14, que cuenta la historia del encuentro de Melquisedec con Abraham. La última mención del diezmo en la Biblia recuerda el mismo encuentro, pero las palabras décimo y diezmo se usan indistintamente, de acuerdo a Hebreos 7, 1 al 9. Observa en la historia de Hebreos que ni Melquisedec ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por ende, el diezmo es anterior y posterior a la peculiaridad de los levitas. El diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos en el Sinaí. Leemos Génesis 28, 13, 14 y 20 al 22 y nos preguntamos ¿qué prometió Dios hacer por Jacob y cuál fue la respuesta de Jacob a Dios? Cuando Jacob se fue de su casa huyendo, iba de su enojado hermano Esaú. Una noche tuvo un sueño de una escalera que subía de la tierra al cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella. Y Dios se paró en lo alto y prometió estar con Jacob y algún día traerlo de vuelta a casa. Este joven soltero tuvo una verdadera experiencia de conversión y dijo: el Señor será mi Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Por qué es tan importante entender que el diezmo, al igual que el día de reposo sabático, no fue algo que se originó en el sistema legal ni religioso de los antiguos israelitas? ¿Qué mensaje debemos extraer de esta verdad los que vivimos después de la cruz? Bien, mi apreciado hermano y hermana, establecemos pues en el entendimiento de la lección de este día que el diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el 10% de 340 son 34, así de sencillo. El diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivo a los habitantes de Sodoma, de acuerdo a Génesis 14, 17 al 20. La segunda referencia la hace Jacob en Génesis 28, 20 al 22. Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también en los lomos de Abraham, de acuerdo a Hebreos 7, 9. La ley de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es pues anterior a las leyes dadas en el Sinaí, por lo tanto es aplicable a todos los creyentes y no solamente al pueblo judío. Mi apreciado hermano y hermana, reflexionemos en las preguntas del día de hoy. ¿Por qué es importante entender que el diezmo, al igual que el día de sábado, no fue algo que se originó en el sistema legal?
Ya lo hemos visto, que en el relato bíblico del Génesis, con Abraham, ni siquiera Melquisedec ni tampoco él eran ni Cristo eran de la tribu de Leví. Por lo tanto, el diezmo no es una costumbre exclusivamente judía y no se originó con los hebreos o con los judíos en el monte Sinaí. Bien, mi apreciado hermano y hermana, qué maravilloso es reflexionar en la palabra del Señor en esta oportunidad, y hemos respondido a la pregunta: ¿qué es el diezmo? Es la 10ª parte y se originó por primera vez con Abraham y en segunda ocasión con Jacob. Y también hemos estudiado que es algo que se formó antes de que se formaran los judíos. Por lo tanto, mi apreciado hermano y hermana, es momento para serle fiel a Dios, devolviendo lo que al Señor le pertenece. Por favor, acompáñeme en oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos das a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a practicar y a ser fieles a ti, devolviendo el diezmo de todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.